jodidos estos tipos. Lo que pasa es que Newton, a diferencia de Galileo, también viene de una familia muy jodida, porque Newton empieza en Cambridge, comiéndose la sobra de los que estudiaban. Era como una especie de tipo que lo tenían de la limpieza. Y bueno, cuando él asume y después cambia, se le da vuelta la tortilla, se venga de todos, ¿no? Porque era muy vengativo Newton. Pero bueno, y el tipo era un tipo muy, muy inteligente. A la física se dedicó 2 años nada más. No sé si leyeron algo de eso de Newton. No se dedicó mucho tiempo a la física. Hizo los trabajos de mecánica, algo de óptica y se acabó. Y Newton fue presidente de la Casa de la Moneda, se dedicó a algo más importante, a la plata, lo más importante, lógico, puesto que conservó hasta el día de su muerte. Presidente de la Casa de la Moneda. Fue uno de los presidentes de la Royal Institution, la Royal Society, que fue la primera sociedad científica, que era lo que quería Galileo. ¿Se acuerdan que él quería una organización para la ciencia? Bueno, se logra alrededor de 1650 y Newton, cuando ya publica en el año 1689, publica los principios matemáticos de filosofía natural, ahí mismo aparece, se le otorga el cargo, bueno, un tipo con mucha influencia después, un tipo muy jodido aparte. Pero a la física se dedica muy poco tiempo. No fue como Galileo, que se dedicó toda su vida a la investigación y a pelearse con la iglesia, a pelearse con con cualquier jesuita que no estuviese de acuerdo con él, se peleaba, hasta que encontró la horma del zapato con Urbano VIII y se vengó Urbano VIII y se armó todo el lío que se armó. Pero convengamos que Newton no era de ese estilo. Newton era un tipo... ¿Saben de qué se murió Newton? Newton murió viejo también, igual que Galileo. En aquella época, morirse después de los 60 años era una gloria. La gente se moría entre los 50 y los 60 años, era el promedio de vida. ¿Sí? Newton se murió de cálculos en la vesícula. Como no se operaba, dice que fue terrible, se murió sufriendo mucho con los cálculos en la vesícula. O sea, se murió de eso, a los 84 años murió Newton. Fue un tipo muy, muy conservador en todo lo que hacía. Y lo interesante es que todo lo que hizo en ciencia, que es lo que nos interesa a nosotros, que fue el desarrollo de la física moderna, si uno tiene que poner cuando escribe los principios, él retoma mucho lo que acaba de decir Andrés. Retoma las leyes de Kepler por un lado y por el otro todos los trabajos de Galileo, inclusive este libro. En este libro retoma lo que voy a leer ahora, lo que retoma Newton, que es lo que yo quería analizar el otro día, que es donde habla Galileo de la caída de los cuerpos. Porque él, cuando Galileo ya está en prisión, se pone a escribir este libro. Por supuesto, no se le hubiese ocurrido nunca tratar de publicarlo, aunque no dijera nada del movimiento terrestre, porque si estando en prisión por el otro libro anterior, a Galileo no se le iba a permitir ni publicar un Padre Nuestro, porque hubiera sido sospechoso de herejía el Padre Nuestro que hubiese publicado el pobre Galileo. Se podrán imaginar, ¿no? O sea que, Galileo, olvídate de que publique. Este libro se publicó un año después en la Alemania protestante. Este libro, en Potsdam, se publicó por primera vez. Los discorsis, o como se lo traduce, discurso acerca de dos nuevas ciencias. ¿Cuáles eran esas dos nuevas ciencias a las cuales hacía mención Galileo en este libro? A la primera y segunda jornada, a la resistencia de los materiales. Ahí donde aparece por primera vez un tratado de resistencia de materiales. Es un libro excelente. Todo lo que tenemos hoy de resistencia a materiales, todo lo que se sabe, y más aún las fórmulas que se usan para hacer cálculo de resistencia de una construcción, están en este libro. Por primera vez aparecen acá. Y son las mismas que se usan hoy. Nadie las cambió esa fórmula. Lo que pasa es que no están con fórmula, están relatadas. Es muy lindo leer la primera y segunda jornada de este libro. ¿Está? Ahora bien, acá en la Argentina, ¿se está reeditando? ¿Hay algún reeditor de este libro? No estoy muy seguro. La última editorial que se le ocurrió reeditar algo de esto, y no sé en qué nivel estará y quién será el traductor, fue Losada. Y la última vez que lo vi hace hará alrededor de 20 años que lo vi por última vez publicado por Losada. Así caminando en la calle Corriente, no sé si saben, está en la calle Corriente, ahí Losada, ahí estaba el libro, hace como 20 años, después no lo vi nunca más. Una traducción,
que había dado una tirada de muy pocos ejemplares, había que pedirla, si te hacían un ejemplar. Estaba, dentro de todo lo que estaba una en exposición, yo la miré, no estaba tan mal, estaba pasable, se podía leer. Pero no, este que yo tengo es un poco más sofisticado porque es una traducción del original y de un muy buen traductor, que es el profesor Antonio Escotado. Es un tipo que está chiflado, ya debe estar muy viejo, es un traductor muy bueno, que lo hizo, o sea, Antonio Escotado traduce de estos originales, o sea que si vos vas a Europa, te compras un original en Europa, vas a encontrar una traducción de este. O sea, va a ser una transcripción de este y va a estar chequeada con el original. Este, de 1848, es de un autor, que por supuesto ya está muerto, lógico. La traducción fue de un español, la parte, porque este está en español, en castellano, de José San Ramón Villasante. Este fue un traductor, es muy viejo, murió a principios del siglo XX este tipo, donde Antonio Escotado empezó a traducir las cosas de él. O sea que si hay nuevas ediciones en Europa, es probable que estén sacadas de estas ediciones anteriores de Villafuerte. Tener en cuenta. Hay que mirar quiénes son los originales y quiénes son los traductores que vinieron después, para tener en cuenta de que la fuente sea lo mejor posible. Las traducciones no son siempre buenas, hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué le quería contar de este libro? En este libro aparecen cosas interesantes. En este libro aparece por primera vez la proposición de la caída de los cuerpos indicando el movimiento acelerado. Vieron que para el movimiento acelerado está la ecuación de velocidad, las ecuaciones horarias son la de velocidad y la de posición. ¿La conocen, no? Las dos ecuaciones. Me miran feo, entonces yo digo, ¿sabrán cómo se escriben las dos ecuaciones? A ver, la de velocidad, vamos con la de velocidad. ¿Cómo se escribe hoy la ecuación de velocidad en un punto? Una velocidad inicial, más, menos, depende de cómo esté la situación de la... ¿no? Esto sería más menos, ¿no? Pueden ser cualquiera de las dos. La aceleración, ¿no? Por la variación de tiempo, ¿no? Sería una cosa así. Ecuación del movimiento acelerado para la velocidad en un punto, en la caída, por ejemplo. Cumple esa ecuación. Y la posición es un poco más larga, ¿no? La posición inicial, siempre más menos, todo puede ser. La velocidad inicial por el salto de tiempo, más menos, un medio de la aceleración o gravedad, por lo como quieran, por el tiempo al cuadrado, ¿no? Por el salto al cuadrado. Esto es una parábola, esto es una recta. ¿De acuerdo? Son las dos ecuaciones que tenemos. ¿Ustedes piensan que Galileo escribió eso acá así? No. No, ni se le ocurre. No van a ver nada escrito así. Miren cómo está todo escrito. En palabras, ¿ven? A lo sumo hay un dibujito. ¿Ven cómo está escrito? ¿Lo ven? No hay nada escrito como ustedes piensan. No hay ninguna ecuación de eso. Relato y gráfico, Está cuadrados, todo triángulos. lógico. Exacto. Con geometría, la euclidiana. Vamos a leer cómo hoy podemos traducir haciendo WIG a esta fórmula. Esa fórmula vista desde hoy, si la queremos traducir esto con eso, es historiografía WIG, hacer una traducción de esa. ¿Por qué? Porque estoy mirando el pasado, haciendo traducción del pasado con lo que tengo en el presente. Las fórmulas son cosas del presente, no son cosas del pasado. ¿Está? Históricamente estoy haciendo algo mal. Tengo que comprender esa fórmula en este contexto, si quiero hacer bien las cosas. ¿Se entiende? Pero como se lo estoy contando a ustedes, le voy a hacer la traducción. ¿Estamos? Les voy a leer lo que dice acá Galileo. Espero poder ver bien, porque veo para miércoles. Así que tengan paciencia, que estoy checando.
Dice así, teorema 1, proposición 1. Miren lo que relata acá, dice. El tiempo en que un móvil recorre un espacio con movimiento uniformemente acelerado a partir del reposo es igual al tiempo en el que el mismo móvil recorrería ese mismo espacio con movimiento uniforme, cuya velocidad fuera subdupla o mitad de la mayor y última velocidad final del anterior movimiento uniformemente acelerado. Te quiero ver. ¿Qué está diciendo acá Galileo? ¿Escucharon lo que dice acá? Eso lo escribe Galileo, no lo escribo yo, ¿eh? Vamos a mirar con esto. Él hace un dibujito para explicarle a Salvati, Sagredo, hace un dibujito para que Salvati, su alumno importante, entienda y comprenda lo que él está diciendo. ¿Quieren que lo miremos? Hace este dibujito. En el libro está en la 284, ¿puede ser? ¿El dibujo? ¿Ese es? ¿Dibujo de Boido? En el libro de Boido. Sí, Boido también Sí. lo transcribe. No sé si Boido hace la explicación, por eso les pregunté si lo habían leído. Dice... Está la deducción de la ley de los cuadrados. La ley de los cuadrados, está todo, ¿lo viste? Sí, está. Sí, sí. Ah, bueno, ya lo estuvieron viendo entonces. Está explicado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo dividimos en 4, acá. Profesor, el pizarrón no se ve. En la 282 creo que está ese. En la 282 está ese dibujo. En Yo el lo Boido. tengo, pero por ahí algún compañero no tiene el libro. Bueno, más o menos ahí está. Esto sigue hasta acá, ¿no? Con la luz de arriba no se ve. Vamos a apagarla. Ahí se ve menos, porque no puse la luz de abajo. Ah. A ver, denme en un minuto. ¿Mejoró? No. No, igual que no lo tiene en el libro. ¿Hay Mandamos alguien que no una lo tiene en el foto libro? al grupo. ¿Alguno no lo tiene el libro? Si no, tengo que ir a buscar la otra lámpara que la saqué. Todo lo tienen. Ah, está entonces. bien. Perfecto. Si lo tienen, es ese dibujo. Fíjense lo que hace ese dibujo. Si uno agarra ese dibujo, el movimiento uniforme sería el rectángulo. Porque ¿qué sería el movimiento uniforme? Base por altura. Velocidad por tiempo. ¿Está bien? Sería un rectángulo. Y el triángulo representaría el movimiento acelerado, donde la velocidad final se duplica 2 veces, que es lo que dice ahí. ¿Se entiende la idea? Se duplica 2 veces cuando trazo el triángulo, pero fíjense que si yo trabajo con ese triángulo, el pedazo del triangulito de arriba que le saco aparece abajo. Quiere decir que las áreas serían las mismas. ¿Se dan cuenta que la velocidad en el movimiento acelerado es igual que si hubiese llevado esa misma velocidad en ese rectángulo de movimiento uniforme? No sé si lo ven eso. Es increíble cómo lo descubre. De ahí sale la ecuación. Si uno se fija, la aceleración vendría dada por la variación del triángulo, que es la variación de la velocidad. Pero esa variación de aceleración hace conservar el área, porque cuando llego abajo, el triángulo A, no sé si han puesto las mismas letras, a ver si conservó las letras A, E, B, A, E, Sí. B, ¿no? Y el triángulo. Y ese es el Y triángulo. rectángulo. La base, Sí. ¿sí? Ese triángulo tiene la misma área que el rectángulo AGFD. Sí, esas. Son las mismas áreas.
porque lo que le falta arriba aparece Ujú. abajo. Pero el triángulo muestra la variación de un movimiento acelerado. La velocidad es el doble, ¿se dan cuenta? O visto visto al revés sería la mitad. Por eso acá cuando él dice, Por eso dice el medio o algo así. claro, fíjense, cuando él dice, Claro. el tiempo en que un móvil recorre un espacio con movimiento uniformemente acelerado a partir del reposo, es igual al tiempo en el que el mismo móvil recorrería el mismo espacio con movimiento uniforme. Ahí se ve claramente, Ujú. porque las áreas son Cuya iguales. velocidad fuera la mitad. Cuya velocidad fuera subdupla, mitad, le pone entre paréntesis, de la mayor y última velocidad final del anterior movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué quiere decir? Que la parte de abajo es el doble, o visto al revés, si yo lo pongo al revés, me queda la mitad, ¿no? Se dan cuenta que la base del triángulo es 2 veces. Sí, porque solo hay, claro, ¿Se dan cuenta? Entonces, arriba solo el rectángulo si y yo saco abajo la parte de está arriba, la queda el parte del puntito triángulo. A, nada más. Mm. O sea que quedaría la mitad, porque quedaría la mitad, saco toda esa base. Y si lo veo desde abajo, veo que es el doble, porque tengo 2 veces repetida esa longitud. Bueno, esta manera de escribir explica muy bien cómo ellos pensaban. Y esto tiene mucho que ver, porque a Galileo se le achaca cuando saca estas leyes. Acá está la velocidad del movimiento acelerado. Al lado van a encontrar la explicación de la posición del movimiento acelerado. Que esta tiene que seguir la seriación de los números impares. Y si uno lo lee, el teorema dice así, el corolario 1, no sé si está todo escrito, en el corolario 1 dice Galileo, de aquí se deduce con toda evidencia que, 2 puntos, si en tiempos iguales tomados sucesivamente desde el primer instante o comienzo del movimiento, tales como A, D, D, F, va marcando todos los segmentos, estos espacios están entre sí como los números impares a partir de la unidad. Es decir, 1, 3, 5, 7, 9. Porque esta es la razón de los excesos de los cuadrados de las líneas que van excediendo unas a otras y cuyo exceso es igual a la menor de ellas. Vale decir, es la razón de los excesos de los cuadrados consecutivos a partir de la unidad. Y ahí recién dice algo de los cuadrados. Es increíble lo que escribe. No sé si esta parte la tienen, la del corolario. Por consiguiente, mientras la velocidad se acrece, o sea, se agranda, durante tiempos iguales, según la asociación simple de los números, los espacios recorridos durante estos tiempos reciben incrementos según la sucesión de los números impares a contar de la unidad. Quiere decir que sigue la seriación de los números impares. Es increíble cómo lo escribe, no lo escribe en términos del cuadrado, ¿se dan cuenta? Lo escribe en términos de la suma de los números impares. Para él, ¿qué tienen que ver? Lo habíamos dicho, lo de los números impares, ¿no? Si yo sumo el primero hasta 1, me da 1, es lo mismo que 1 al cuadrado. Si sumo hasta el segundo impar, es 1 más 3, 4. 4 es el cuadrado de 2. Si sumo hasta el tercer impar, es 1 más 3 más 5. 1 más 3, 8, más 5, perdón, más 1, 9. ¿No? Sí, sí, 9. 9 es el cuadrado de 3. claro, los impares. Después era 1 más 3 más 5 más 7, me daba 16, y así. Y es el cuadrado de 4. La suma de los números impares están en relación con los números cuadrados. ¿Qué es lo que te está diciendo? Y la caída sigue esa proporción en los segmentos que se van barriendo. Ahora, fíjense cómo lo relató. Es tal cual la fórmula, pero no lo escribe con la fórmula. ¿Se entiende lo que hace? Hay que encontrarla la fórmula, hay que hacer la traducción de esto a la fórmula para entenderla hoy en día. Esta es la manera que escribía Galileo. Ahora, yo les dije cuando empezamos el curso y el estudio de Galileo, que uno a Galileo
lo podía categorizar, no sé si se acuerdan, de una manera muy particular. A Galileo lo podíamos poner como el padre de la física experimental, ¿se acuerdan? Donde era un tipo que para sacar esta caída de los cuerpos, ¿qué hacía? Tiraba piedras de la Torre de Pisa. Entonces, si uno va al Museo de Florencia, va a encontrar, lo van a llevar a dar una vuelta por la torre, que está inclinada, y van a decir, acá Galileo hacía sus experimentos, y vos con una cámara vas a sacar 1000 fotos a la torre que está torcida, nada más. A Galileo no lo va a encontrar, por supuesto. Sería un milagro que lo encuentre. Pero bueno, entonces la gente va a sacar fotos a cosas inertes e inservibles. Entonces uno va a ir al museo y va a decir, bueno, qué bien, acá están las piedras que tiraba Galileo. Entonces van a encontrar un montón de piedras y la gente le va a decir, bueno, con estas piedras calculó la caída de los cuerpos y sacó la seriación de los números impares que da el cuadrado del tiempo. ¿Ustedes piensan que realmente que una persona que escribía de esta manera, ¿vieron cómo está relatado esto? ¿Iba a perder tiempo en subirse arriba de una torre que está torcida y a tirar piedras? ¿No huele medio mal eso? ¿Escucharon lo que acabo de decir? No, pero para la tribuna está bien, profe, está bueno. Claro, pero nosotros tratamos de no ser la tribuna. La tribuna, justamente. Claro. Mirá Andrés cómo piensa. ¿A ustedes les parece que alguien escribe y relata de esta manera, tiene esta pluma para la escritura, se va a ir a subir arriba de una torre a tirar piedra para sacar una fórmula? Aparte hay otros dramas, por ejemplo, uno podría decir, bien, ¿cómo sacó? Uno podría decir, bueno, usó la relación para sacar estos triángulos de un plano inclinado, podría ser, ¿no? Como se calcula hoy la gravedad. La forma más fácil, se tira en esfera por un plano, entonces uno va a Florencia y le muestran el plano. Ese era el plano de Galileo, donde tiraba las bolas por el plano y sacó la seriación de la caída, sacó y pudo escribir todo esto. Y uno se pregunta, bien, qué bien Galileo, y saca foto al plano, a la bolita que caía de Galileo, una esfera perfectamente pulida, andá a saber con qué la hicieron en aquel entonces, estamos en 1600, esto es 1600, ponémosle 30, 1635. Andá a saber con qué pulieron esa esfera. ¿Está bien? Vamos a suponer que creemos que eso es así. Ves el plano, ves la esfera, entonces te muestran todo el Museo de Galileo en Florencia. Vos a Florencia y ves todo el Museo de Galileo. Te cobran 15 euros la entrada y vos pagás 15 euros para ver todo eso. Una moneda es 15 euros. Podés comer 2 días con 15 euros en Europa. ¿Está bien? Y uno va y paga eso para ver todos esos cachivaches que supuestamente eran de Galileo. Entonces vos decís, uy, qué bien Galileo. Entonces después te preguntás, uy, qué bien. ¿Y cuál será el reloj con el que tomaba el tiempo para mirar la caída? Porque estos tiempos se necesitaba para medir eso. Si yo te doy un plano inclinado, vos en este momento, yo te doy un plano, una bola y te digo, medime la aceleración de la gravedad. ¿Con qué lo medís eso? ¿Con qué tomas el tiempo de la caída? ¿Qué agarras para medir el tiempo? Un cronómetro, ¿no es cierto? Y así todo, si la calculás con un cronómetro, te puedo asegurar que el 9,8 está lejos de que lo encuentre. Te va a dar un error. El oído de Galileo, al ser músico, era el que lo ayudaba. Supuestamente, ¿viste lo que dice Boido ahí? Sí. Y claro, y tomaba el tiempo con el pulso, porque el pulso es el segundo. Imagínate tomar. Yo te pondría a vos tomando el pulso con el segundero con el punto sin ningún cronómetro y me mida la G. Que me saque los 9, aunque sea que me aproxime un 9. Ni siquiera hablemos del 0,8, olvídate del 0,8, un 9 aunque sea. Te puedo asegurar que ni prendiendo un fósforo abajo el agua lo podés hacer. Esto pone en duda si Galileo fue un fundador de la física experimental, ¿se dan cuenta? Pone muy en duda todo esto, porque después se encuentra, si uno sigue recorriendo el Museo de Florencia, se los dice un servidor que fue a pagar los 15 euros, encuentra una araña. Dice, acá está la araña con la que Galileo sacó las ecuaciones del péndulo. El péndulo. El péndulo, no. La araña de la Capilla Sixtina. Entonces después uno indaga un poco más, busca la pintura de las arañas
Y esa araña se colgó en la Capilla Sixtina 10 años después de la muerte de Galileo. Entonces uno se pregunta, ¿y esa araña no era la que tenía Galileo? A ver, posiblemente uno diría, bueno, Hemos será sido engañados, diría. podría ser otra araña. Pero bueno, pero esa no es, por lo menos. Entonces uno podría discutir sobre la validez de la araña de Galileo. Entonces uno puede empezar a mirar todas estas cosas que son muy divertidas, pero lo pone en jaque si Es Galileo... decir, que la vivada no es solo Argentina. No, pero a ver, pensemos en varias cosas. Uno podría pensar eso, ¿no? También podría pensar otras cosas. Acá en este libro, si uno indaga en algunas otras de las jornadas, acá no lo tengo, no sé si está en este o en el anterior, en el diálogo, en el que fue quemado en la hoguera pública el pobre libro. Lo tengo que mirar, no me acuerdo si está en alguna de las 4 jornadas de este libro o en el otro. Hay un argumento que Alexandre Coiré, ¿saben quién fue Alexandre Coiré? Fue el mejor historiador de Galileo del siglo XX. Hay un libro que se llama Galileo Herético. Se los recomiendo, lo tengo por ahí arriba, después se los voy a bajar para que lo vean. Galileo Herético es un libro para leerlo y divertirse bastante, porque le pone en boca de Galileo todo lo que Galileo hubiese pensado y ganas de decir, pero no pudo por la iglesia de su época imperante. Es decir, Galileo, eso es lo que dice Coiré, hay que ver si eso es cierto. Ahí Galileo, lo interesante de lo que pasa ahí, es que este señor Coiré pone en jaque si Galileo fue el padre de la física experimental. Y pone un argumento que es impecable, que no sé en cuál de los 2 libros está, pero está, garantizo que está porque lo he leído también de los libros. No sé si está en este o está en el otro, en el diálogo, que hace pensar mucho si realmente esta idea de la ley de la caída de los cuerpos fue sacada en forma experimental, como dicen los seguidores de un Galileo experimental, porque acá los historiadores se dividen. Hay un grupo de historiadores que defienden la postura que Galileo fue el padre de la física experimental. Fíjense que el Papa Juan Pablo II, si leen el Perdón, dice, ¿cómo el padre de la física experimental se equivocó tanto con los teólogos de su época? En realidad no entendió nada Juan Pablo II, porque no se equivocó. Porque Juan Pablo II dice, ¿cómo? Si no tenía tantas evidencias para poder asegurar el movimiento terrestre, se arriesgó, dice. Y si hubiera tenido 1000 evidencias, tampoco hubiese servido porque la evidencia era a modo instrumentalista y no en modo realista. ¿Se acuerdan? Que lo habían entendido bien en el 1600, pero en 1992 la gente de Juan Pablo II no entendió nada. O sea, lo entendió mejor Bellarmino en el 1615 que Juan Pablo II y todos los teólogos que puso a analizar el caso Galileo en 1992 y le achacaron a Galileo que no tenía demasiada evidencia, aunque Galileo hubiera tenido toda la evidencia del mundo, hubiera tenido un mejor telescopio, hubiera visto la paralaje, esas no eran pruebas, porque esas pruebas son a salvar apariencias, no eran pruebas de realidad, la prueba de realidad estaba en la escritura. O sea, lo entendieron mejor en aquel entonces que lo que pasó ahora en el siglo XX, a fines del siglo XX. Se dan cuenta que fue una pavada, ¿no? O sea, ese perdón fue una estupidez, simplemente, bueno, eso es lo que dice el perdón del caso Galileo. Si lo leen bien, pasa eso. Por eso Coiré, él asegura que Galileo no fue podríamos decir, una persona que desarrolló el método experimental. Él dice que Galileo... Puede ser que lo resta. Sí, escucho, Yamila. Que lo relaciona con la filosofía platónica, o sería el Galileo platónico. Con esto Un Galileo, exacto, le pone un rótulo que es como un Galileo platónico. Algo así como dice Yamila. No sé si lo leíste a Coiré, ¿lo leíste? ¿Leíste algo? No, pero en el libro lo nombra un montón de veces y da argumentos, y lo relaciona en contra de los que lo hacen experimental. Exacto. Digamos, él le pone entre comillas Galileo platónico. Es muy lindo. Creo, ¿en qué capítulo está en Boido eso? Ni siquiera me acuerdo en qué capítulo está, porque lo he leído tantas veces. En la parte donde discuten los historiadores.
Claro, en la parte de discusión de los En la historiadores. página 291. Sí, ya está casi finalizando el libro, está en uno de los últimos capítulos. No, sí. Es interesante. Igual lo nombran seguido. Sí, es En interesante. esa parte de donde discuten. Ujú. Decía que es interesante la situación, porque hay un argumento decisivo que Coiré lo llama el argumento decisivo para asegurar que Galileo fue un Galileo platónico y no un Galileo experimental a la Aristóteles, era más bien un Galileo a la Platón. Ahí Solange quiere decir algo, decime. Sí, profe, yo remarqué eso, porque, claro, porque Aristóteles se basaba más en el experimento, en la experimentación, Claro. es lo que yo marqué acá. Y en cambio, Galileo, que también marqué, espéreme, que su razonamiento se basaba en lo absurdo, que es lo que a mí me llamaba la atención esa palabra, en lo absurdo. Ahora vamos a hablar de eso, dame un minuto. Bueno, está bien. Lo que- Porque él hacía experimentos mentales, en lo que Bien, decía Boido. vamos a ver si estos experimentos mentales son experimentos mentales que son útiles para razonar. A ver si se puede llegar a ver algo. ¿De qué lado se ve mejor? Tengo que dibujar muy pocas cosas. Son 3 cositas que tengo que dibujar. No tengo que escribir palabras ni nada de eso. Tengo que escribir un cuerpo pesado. ¿Lo ven? El cuerpo pesado P. Bien. Sí. Y arriba, y voy a tener un cuerpo liviano, más chiquito, L. ¿Cómo sacó Galileo la ley de la caída de los cuerpos? ¿Qué dice la ley de la caída de los cuerpos? Que todos los cuerpos llegan de la misma manera al suelo, en el mismo tiempo. ¿Sí? Si eso no pasa es porque hay rozamiento con el aire, si hay una pluma tiene mucho roce, pero si los objetos tienen la misma geometría y son del mismo material, tienen que llegar al suelo iguales. Aunque sea, o por ejemplo, tienen la misma geometría y de distintos materiales. Por ejemplo, si tengo un cubo de madera y un cubo de plomo, y los largo de la misma altura, ¿cómo llegan al suelo? Igual, porque el rozamiento contra el aire es el mismo. O salvo que si quiero, si no tienen la misma geometría, ¿qué hago? Le quito el aire, le quito todo el rozamiento y hago que caigan. Eso es un experimento que se puede hacer en este momento. Hay una máquina que puede extraer el aire de un recinto y tiran las cosas y ahí caen de la misma forma. Que llega la pluma y el plomo llegan igual al suelo. Le quito todo el rozamiento. Esas serían las 2 maneras de probarlo. Entonces Galileo, en aquel momento no tenía una máquina para sacar el aire, pero sí uno podría fabricar 2 objetos de la misma geometría. ¿Qué quiere decir de la misma geometría? Que ante la caída, el roce con el aire tiene la misma forma. Por ejemplo, 2 esferas, que era difícil de hacer, pero 2 cubos era más fácil. Podríamos hacer un cubo de madera o un cubo de plomo. Del mismo tamaño. O podría ser uno más grande y uno más chico, no importa. Pero siempre de la misma geometría, para que el roce con el aire sea el mismo. ¿Está bien? Esa era la idea. Entonces, Galileo dijo, Aristóteles aseguraba que el cuerpo pesado llegaba primero al suelo. ¿Está bien? Entonces Galileo hizo este experimento deductivo. Hoy en día le dice uno experimento mental. Bueno, si quieren lo podemos llamar experimento mental. Vamos a partir de la idea que P llega primero al suelo que L. ¿Por qué? Porque partimos de esta idea. Esta es la premisa del razonamiento. Parto de que P, que es el cuerpo pesado, llega primero al suelo que el cuerpo liviano. ¿Está bien? Los largos de una altura dada, llega al suelo, este llega primero. De la misma altura estamos hablando, lógico, ¿no? Altura H. Ahora bien, Galileo hizo este experimento. Dijo, bueno, voy a hacer ese experimento. Según la teoría de Aristóteles, en aquel entonces, que primaba, decía
que P llega primero al suelo que L, y era una premisa que no tenía discusión. Y él la pone en discusión con este razonamiento. Vamos a suponer que esta premisa es verdadera. Entonces voy a hacer este experimento, dice Galileo. Voy a agarrar a L y lo voy a poner arriba de P. Lo saco de acá y lo pongo acá. Ahora el cuerpo compuesto es un nuevo cuerpo que es L más P. L más P tiene dos posibilidades. Que P, al sumarle L, sea un cuerpo más pesado que P solo. L más P más pesado que P solo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si L solo es un cuerpo liviano y L más P es un cuerpo más pesado, ¿qué sucede ahora? Si yo ahora comparo el lugar con L, comparo con P solo, la caída, ¿quién llegaría primero al suelo? Para ustedes. Supuestamente P y L, supuestamente. Y no. ¿Qué dijo Galileo? No dijo I, dijo más, que no es lo mismo que decir I. Estoy sumando los pesos. O sea, ¿vieron cómo ustedes tergiversan? Si ustedes lo tienen que contar a un tercero, ya tergiversaron lo que yo dije. ¿Vieron lo que pasa? Teléfono roto se llama eso. Eso es lo que pasa en la historia. La mala traducción. ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta de lo que acaba de decir Yamila? ¿Cómo cae uno? A mí también me pasa, Yamila, ¿eh? No te creas que te pasa a vos sola, ¿eh? Igual no lo dije. Ah, ¿no lo dijiste vos? ¿Quién lo dijo? Perdón. No, soy Mónica. Yo lo dije. Mónica, ¿te diste cuenta? A mí también me pasan esas cosas. Hay que mirar bien. Estoy sumando. Vamos a ver por qué sumar es importante. Porque L más P es más pesado que P solo. Entonces, ¿quién llegaría al suelo primero? L más P. Según Aristóteles, el P más L. P más L. ¿Por qué? Y porque si sigo la premisa de arriba, la de Aristóteles, claro, el cuerpo más pesado llega primero al suelo. ¿Está bien? Claro. Siguiendo la premisa de arriba. Ahora supongamos que L más P pasa lo siguiente. El cuerpo liviano, que tiene propiedades de levedad, le quita peso a P. Quiere decir que L más P es más liviano que P solo. ¿Está bien? Porque si sigo la teoría de Aristóteles, el cuerpo liviano le quita peso al cuerpo pesado. No le agrega peso, como pensamos nosotros ahora. La tendencia a ir hacia arriba. ¿Quién llega primero al suelo ahora, si lo comparo con P? ¿La suma? No, tiene que llegar primero P. Llega primero P, pero es una contradicción, porque en la primera de arriba dijimos que L más P llega primero al suelo que P, y en la segunda estamos diciendo que L más P llega antes al suelo que P. Es una contradicción, es un absurdo, Solange. Ese es el absurdo. Razonamiento del absurdo. Ese es el razonamiento del absurdo. ¿Y de dónde proviene este razonamiento del absurdo? De que la premisa es falsa. Los cuerpos, dice Galileo, llegan todos iguales al suelo. No hay ninguno que llegue antes que otro. Una persona que hace este razonamiento, ¿a ustedes les parece que se puso a tirar piedra de una torre? ¿Vieron el razonamiento? Eso está en el libro de Galileo. Y lo dice Boido, en el libro de él. Porque ahí lo encontraron. Esto es el absurdo. Estoy partiendo de una premisa donde hago dos razonamientos que son contradictorios. Y esa contradicción proviene
no del razonamiento, sino de asumir que esa premisa es falsa. Y si esa premisa es falsa, P no puede llegar nunca antes al suelo que L, no puede llegar primero, quiere decir que llegan iguales. Si los dos llegan iguales, estos razonamientos se anulan. Y todo se corrige. Quiere decir que para que todo se corrija, según Galileo, todos los cuerpos deben llegar al mismo tiempo al suelo. Vuelvo a preguntar, como se preguntó Coiré, historiador del siglo XX, alguien que hace este razonamiento, ¿se puso a tirar piedra de una torre? No necesita. Es que no difícil, necesita. no lo necesita. Claro, no tiene necesidad, porque él lo ve más allá de la parte empírica, lo ve desde una estructura lógica, ni siquiera matemática, es lógica pura. Premisa falsa, conclusiones verdaderas, estamos mal. Esta premisa tiene que ser falsa. Falsa. No puede haber premisa que no sea falsa acá, porque el razonamiento llegó por un absurdo, porque estoy asumiendo que esta premisa es verdadera. Por eso estoy llegando a estas contradicciones. Esas contradicciones se llaman absurdos. Y la primera vez que se pone el nombre de absurdo lo pone Galileo. Son razonamientos deductivos falsos. ¿Por qué? Porque la premisa que yo estoy asumiendo como verdadera es falsa en realidad. Perdón, profe. Sí, escucho. Esto en realidad se utiliza mucho más en matemática, ¿no? Claro, en claro. Ocasiones, por llegar al absurdo, supongamos Exacto. lo siguiente y luego... Claro, uno supone algo y lo considera verdadero, hace un razonamiento y ve que el razonamiento da una cosa que no puede andar. Sí. ¿Qué quiere decir? No. Que eso que no anda, que es absurdo, es, por ejemplo, uno parte de una premisa, ¿no? Cualquier cosa, y después hace un razonamiento y llega a que 1 es igual a 0. Claro. Eso no puede ser. Entonces, pero con la no puede no ser... Sí, en la física se aplica, en la Lo que pasa es que ustedes no estudiaron física nunca, muchachos. Ese es el problema. A ustedes le hicieron creer que estudiaron física, me parece. Todas las leyes de la termodinámica se demuestran por el absurdo. Todas. El segundo principio de las máquinas térmicas, todas se demuestran por el absurdo. Daniel, Pablo. Todas, toditas. Es mentira que no se usan. El absurdo es una de las formas de razonamiento más rápidas de ver si algo es cierto o no. Porque se asume que lo que digo es cierto, hago un razonamiento, llego a una cosa contradictoria, digo que el caballo blanco de San Martín es negro, y eso pasa porque asumí que lo que tenía de entrada era un caballo, capaz que era un escorpión. ¿Se entendió? Ese es el razonamiento del absurdo. Esto acá... Pero es un problema esto, profe, porque me lleva a estudiar las otras cosas. Claro. Nunca vi las leyes de la termodinámica y la he visto de varias formas, ¿no? Por buena gente, mala gente, eso no importa. No, estamos hablando de eso. Usted conoce a gente. Pero nunca de deducciones así por el absurdo. Todas las segundas leyes de las máquinas térmicas y la eficiencia de las máquinas térmicas se demuestran por el absurdo. Todas. El cuatrimestre que viene doy un curso de termodinámica. Si te gustaría apreciarlo, estás invitado. Obviamente que sí. Ahí lo voy a demostrar. Segundo cuatrimestre doy física 4 para la gente de la Alicia Moró de Justo de Capital. Me invitaron a dar ese curso y lo voy a dictar con mucho gusto. La Reta me lo piensa pagar, dice, anda a saber cuándo. Pero bueno. Lo voy a dictar con mucho gusto porque es un lindo, son 4 personas que van a hacer ese curso y bueno, si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer con ellos. ¿Tá? Ahí te voy a mostrar cuántas cosas se pueden demostrar por el absurdo en termodinámica, que es la parte de la física donde más se usa. ¿Sí? Es que no me lo puedo imaginar, ese es el problema. Y vas a ver cómo te lo vas a imaginar porque es muy fácil de usar. El razonamiento son todos razonamientos de partir de premisas falsas. Claro, sí. De partir lo que pasa es que en el razonamiento matemático yo lo tengo adaptado, pero no a esto, ¿eh? A todo se puede aplicar. Fíjense cómo lo aplicó Galileo acá en la caída de los cuerpos. Claro que sí. No, claro muy bien aplicado. Y te digo más, a eso voy en defensa de Alexandre Coiré.
alguien que piensa así, es raro que se meta en la física experimental o trate de hacer experimentos. Nadie niega que alguna cosa no haya hecho, pero no me imagino sacando una ley mirando piedras que caen. ¿Qué quieren que les diga? No me lo imagino a Galileo así. Un tipo pedante, un tipo... No digo que no haya mejorado el telescopio, no digo que no haya inventado el microscopio, no niego ese tipo de cosas. Lo que sí niego es que se le achaque el fundador de una rama de la física que a lo mejor no lo fue, que fue una conjunción de situaciones, pero que no fue un fundador, que no fue lo central en su vida como se le achaca. Soy un poco menos duro que Coiré. Coiré es más duro. Él dice que jamás Galileo se dedicó, fue un Galileo platónico. Por eso él habla de un Galileo platónico, como dijo Yamila. Profesor. Sí, escucho. Siendo las circunstancias de la época y toda la coyuntura que había en cuanto al financiamiento de su trabajo, no pudo haber sido, sin restar este ingenio lógico de Galileo, que él haya diseñado estos procedimientos de experimentación para mostrarlo a aquellos no ávidos de ese saber. O sea, que haya sido más de índole publicitario que realmente de mediciones y... Mira, si algo de eso pasó, no hay nada, no hay documentación, al menos que yo haya conocido. Yo estuve 10 años, yo te hablo de documentación que yo he visto y que me la pasó gente que se dedicó a la historia de la física, principalmente la historia de Galileo, o sea, dentro de la historia de la física, la historia de Galileo, porque hay que repartir la historia de la física en varias historias, ¿no? Pero la historia de Galileo es muy particular, porque hay mucha documentación, y la documentación habla de... Hay cosas muy contradictorias en la documentación que hay. Por un lado, vos tenés lo que dice Coiré. Coiré hace mención a todo este tipo de trabajos y a las escrituras de Galileo. No hay ninguna carta en ningún momento donde él trata de demostrar a sus más allegados amigos y colaboradores que él hacía experimento para sacar leyes, él hacía experimento para fabricar cuestiones técnicas. Por ejemplo, él se armaba un experimento, era para fabricar algo, por ejemplo, para mejorar el telescopio, armaba un diseño de lentes para mejorar el telescopio, pero no con la idea de sacar una ley teórica de un movimiento, no lo hacía con esa intención, no hay nada que muestre que se hiciera con esa intención. No vas a encontrar un escrito de Galileo, apuntes de Galileo que todavía existen, están todo lo que él hacía en su taller de la casa, después en los trabajos que hacía ahí en el ducado de Cosimo II. No hay nada de todo eso, no hay ninguna documentación que haya quedado de esa. Si la hay, la puede tener algún historiador, no lo sé, pero hasta el momento no tenemos ningún documento que diga eso. Uno puede hacer conjeturas, y ya entramos en la parte de las conjeturas históricas, que no es hacer historia, ni historiografía. Estamos haciendo interpretaciones de la historia. Las conjeturas, que son interpretaciones nuestras. Acá estamos mirando, diciendo, bueno, mira, acá yo veo esto, tenés esta forma de escribir. Yo puedo insinuarte, como hago, che, alguien que escribe así, alguien que piensa así, vos te lo imaginás tirando la piedra de una torre y vos me decís, mira, no sé, a lo mejor sí. Yo me los puedo imaginar, como me dice Andrés. Me puedo imaginar que lo haya hecho a lo mejor por algo publicitario y decir, mirá, este loco que está tirando piedra allá, después viene con un telescopio y me muestra la luna, y veo cosas que la teoría de Aristóteles no me dice en la luna. Entonces, algo le tengo que creer a lo mejor, y es algo publicitario. No te lo niego que no haya podido ser algo así, que lo haya hecho con intenciones publicitarias, porque ¿qué publicidad se podía hacer en aquel entonces también? O docentes, conociendo su preocupación por la docencia y por claro, por exacto, a nivel popular. Exacto. ¿Sí? Convengamos que esas últimas publicaciones, por ejemplo, ahí él demuestra su inquietud por dar a conocer al haberlo escrito en italiano, ¿verdad? Y Totalmente, sí. Sí, en eso te doy la razón. Lo que no hay es ninguna documentación, como tampoco hay documentación de lo que dice Coiré. Coiré hace toda una conjetura, porque él te da el indicio. Lo que sí hay son los resultados. A ver, uno puede creer que Galileo llegó a la conclusión que los cuerpos todos llegan al suelo en el mismo tiempo, o de la misma forma, ¿no?
haciendo este razonamiento, puede creer tirando piedra de la torre. Ahora, están las dos posturas. ¿Por qué hay dos posturas? Porque que haya tirado piedras de la torre, uno dice, bueno, porque hoy en día a ver, ¿cómo sale esa postura? Si no hay ningún documento, ¿cómo lo sé? Y bueno, porque Galileo se le achaca mucho haber trabajado en su taller de la casa. Entonces dice, bueno, un tipo que tiene un taller, que hace todo esto, y todas sus leyes las debe haber sacado mirando lo que pasaba a su alrededor. Esa es la idea. ¿Se entiende? Y si alguien mira sacando las leyes, lo que tiene a su alrededor, eso no quiere decir que todas las cosas que hizo Galileo lo sacó de esa manera, que es lo que te dice Coiré. No sé si alguien que piensa así, en esto lo sacó de algo empírico. ¿Es posible o no? Puede ser por una pauta publicitaria que él se quiso hacer, o puede ser por su gran devoción a la divulgación, porque él, como vos decís ahí, Andrés, él tenía una gran devoción por generar un programa cultural y divulgar la ciencia que llegue a todo el mundo, cosa que la Iglesia le puso un buen freno a esa idea. Y bueno, esas son las cuestiones que quedan en el, digamos, en el análisis nuestro y en lo que hace interesante leer la historia, ¿no? Comprender la historia, nuestras interpretaciones. Eso no quiere decir que sea la verdadera historia, por eso hay que entender todas las posturas. Yo no me quedo ni con la de Coiré, ni con la de cosas. Vos me vas a decir, bueno, hay gente que le gusta tomar posiciones intermedias. A mí no me gustan las posiciones intermedias, por ejemplo. Porque, por ejemplo, la cara de Solange me dice, yo tomaría posiciones intermedias. ¿Viste? No, profe, espere, porque dice yo que no. estoy pensando. Yo por la cara nada más. Yo para pelearla un rato. Si no, Pero yo estoy pensando. ¿con qué me divierto yo, si no? Yo agarro un libro, como dice usted, de Galileo, y no leo fórmulas escritas, y es todo relatado. ¿Cómo yo me voy a imaginar que se fue hasta la punta de la torre a hacer la experiencia? Si yo sé que todo sale de su cabeza. Y hay que ver, es cierto, eso es lo que dice Coiré. No deja de ser un supuesto. Bueno. No deja de ser también un supuesto, porque no hay ninguna Claro, no hay nada firme que a vos te diga Galileo jamás subió ahí, tiró piedras tampoco. ¿Nadie lo filmó nunca ahí o le sacó No, fotos? claro, sí, hay una foto en 1600, es medio difícil, ¿no? Estamos complicados, Houston. Pero es interesante toda esta discusión, porque acá estamos haciendo la verdadera historia, que era lo que yo quería lograr con ustedes al principio, que se torna interesante, no es un relato, como pueden ver. Dimos todos los hechos y ahora estamos haciendo interpretaciones una vez que termina. Por eso les dejé terminar de leer el libro y les mostré esto al final. Esto no tiene sentido mostrarlo al principio, cuando uno empieza el curso, porque esto toma interés cuando uno va terminando el curso, para ver qué está pasando. Por eso el libro de Boido es muy interesante, cada sección que dicen discuten los historiadores, es para discutir esto. Esto lo leí. Sí, escucho. Sí. Bueno, bastante. Otra cosa que yo remarqué, ¿qué dice? Lo que decía usted, lo que comentó de la araña. Dice, la araña de la Capilla Sixtina fue colgada en 1740 y Galileo murió en 1642. 100 años después te dije, ¿no? 100 años después. 100 años después. 100 años después, entonces, ese es el otro tema. O sea, pero ponele que Galileo agarró otra araña, pues sea otra araña, no importa la araña. No sea la es una impostora. Claro, es una araña impostora la que tenemos ahí. Pero, a ver si se entiende. Claro. Eso sería lo de menos. Porque por ahí sacó las leyes del péndulo mirando la araña, qué sé yo, del palacio de Cosimo II, ¿no? O de su amigo en la quinta de Alcetri. ¿Vieron? Capaz que tenía una araña ahí y miraba la araña de ahí. ¿Qué sé yo? No se me ocurre. Pero uno le puede achacar a cualquier cosa ese cálculo. Ahora, capaz que no lo hizo nunca Galileo tampoco. Porque fíjense que en los libros no aparece nunca el movimiento del péndulo. Si uno lee cualquiera de los libros, nunca aparece el estudio del péndulo. Supuestamente el estudio del péndulo se escribió en un artículo de las tantas discusiones que se hacían
ahí en el palacio del Gran Duque de Toscana. A ver, ¿cómo se hacían esas discusiones? ¿Hay algún documento que relate lo que pasaba en esas discusiones? Sí, había un escriba en esas discusiones, que escribía todo lo que se discutían. Era como una grabadora, el escriba. Un escribano. Claro, un notario que escribía todo, el que tomaba nota de todo lo que pasaba ahí, y daba fe. Entonces, hay mucha documentación de ese tipo en Florencia, en la historia de Galileo, donde ahí sí aparece cuando trabajó el péndulo. Hay que leer bien lo que dice eso, porque eso no lo publicó en ningún libro, el movimiento del péndulo. Distinto al movimiento de los proyectiles, que lo publica en este libro, en la cuarta jornada. El movimiento de los proyectiles sí lo publica, pero no el movimiento del péndulo. ¿Está? O sea, es muy interesante lo que va pasando con esta historia y muy divertido, como pueden ver. Nos podemos reír un buen rato con esto, porque uno puede sacar todas las conjeturas que se le pueden ocurrir, porque hay muchas posturas mirando lo que hizo realmente Galileo, porque uno mira esto y dice, alguien que razona así, está difícil de que haga tal cosa, ¿sí? No lo veo, pero que vos no lo veas no quiere decir que no haya sido cierta, es un problema tuyo, claro, si vos no lo ves. ¿Está? Sí, claro. Sí, sí. Porque si no hay pruebas, podés tener intuición, podés tener corazonada, pero eso no entra dentro de lo legal, digamos. ¿Está? Está fuera de combate. Creo que es una historia de las más lindas. Creo que con esto ya cerramos Galileo y ya cerramos también prácticamente lo que hizo Newton, porque Newton tomó todo esto para escribir los principios. Y ya hablamos del programa mecanicista. Más aún, hablamos de cómo cerró el programa mecanicista con las leyes de Newton. Con la fuerza por unidad de tiempo, la fuerza por unidad de distancia, que está en el video anterior. ¿Se acuerdan? Eso también es interesante. Uh-huh. Lo que sí me interesaría que empecemos a mirar es qué quieren ver de historia a partir de las clases que nos restan hasta finalizar el cuatrimestre, que creo que quedan 3 clases o 4. Y me gustaría dejarles a ustedes, hay muchos temas que podemos tratar, la historia de varios temas, que lo elijan y me lo manden en esta semana por correo, lo que quieran tratar. Tenemos... Respecto a lo que está en el programa. De lo que quieran, claro. Les voy a dar yo algún resumen ahora, les voy diciendo. Uno de los temas que podemos tratar, así ya vamos cerrando, uno de los temas que se podrían tratar sería la ley de la radiación, la historia de la ley de la radiación del cuerpo negro, no del pulpo negro de Narciso Ibáñez Menta. Cuidado, porque los más jóvenes no saben de qué estoy hablando, pero los más viejos saben de qué estoy hablando. Presente. Bien. Sí, presente. El pulpo negro, el cuerpo negro es este. Ojo, el presente. En casa estaba prohibido ver eso. Estaba prohibido ver esas cosas, sí. ¿Viste? No te dejaban, te mandaban a la cama temprano. Me mandaban temprano, sí. Porque después soñabas de noche con el pulpo negro, era un coso de goma que lo movía con unos hilos, y se veían los hilos. Malísimo. Malísimo era. Claro. Bueno, esa sería una historia que podemos desarrollar. Tengo todos los PowerPoint, podemos discutirla muy linda. Tiene la parte matemática, podemos obviar la parte matemática si no les gusta. La historia de la radiación es una historia interesante que desemboca en la primera cuantificación de Planck en 1900, cuando comienza el siglo XX, y empieza con Gustav Kirchhoff, el 1801, casi un siglo dura esa historia, de 1801 a 1900, ¿sí? 99 años tiene esa historia. Kirchhoff dijo que iba a ser muy difícil encontrar la ley de la radiación correcta, y tuvo razón, tardaron 99 años en encontrarla. ¿Vieron? Esa sería una historia interesante. Esa historia la publiqué en la FIC. ¿Saben lo que es la FIC? La Asociación de Historia y Filosofía de la Física del Cono Sur, en Uruguay en el año 2008. Cuando vine de Europa y había escrito un artículo sobre la ley de la radiación, cuando estaba el cohete en mi tiempo libre en la central y descansaba un ratito y no tener que hacer tantas cuentas, ¿viste? Entonces me divertía con eso. ¿Qué va a hacer? Y mientras tanto le daba de comer al búho que tenía en la ventana.
Tenía un búho con 2 pichones. No. Sí, le daba de comer. Primero le daba de comer, la madre le daba de comer a los 2 chiquitos y después comía ella. Increíble el bicho. Bien. Era mi compañía en la central, porque la gente mejor perderla que encontrarla, lógico. Uno más burro que otro. Tipo Homero Simpson, viste que te apaga el reactor con un balde de agua. Ay, Dios mío. Igual. Ni lo diga. Bien. Segundo tema. El experimento de Michelson-Morley. El experimento más famoso en la historia de la física. Ese es un tema fantástico. Ahí se acaba el éter, la última sustancia sutil imponderable. Anteriormente se cayeron la electricidad, el magnetismo, el fluido calórico, el flogisto. ¿Y quién faltaba? El éter, eran 5. El éter. Bueno, ahí podemos dar la historia de cómo se cae el éter en la física. ¿Hasta dónde llega el éter? Cuidado que llega hasta casi mediados del siglo XX el éter, ¿eh? El éter no se cae tan fácilmente. Fue duro voltear la idea del éter, ¿eh? Fue una y la idea. cara de desilusión, ¿no? Después de hacer cuenta, después de hacer tanto. Si hubo un fluido que los físicos siempre quisieron que sobreviviera, sí, fue el éter. Claro, sí. Porque de la época de Aristóteles hasta mediados del siglo XX llegó. No llegó hasta hace 200, 300 años, ¿eh? ¿Escucharon todos? Es una linda historia. Esa la tengo los materiales, creo que se las mandé también para que la vean. La historia del éter. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? A ver qué otra historia tengo. Si a alguien le interesa, podemos ver un poquito la historia de la cuántica. A mí no Hay un apunte sobre el calórico, pero... Hay un apunte sobre el calórico. ¿Quieren completa la historia del calórico? Damos completa la historia del calórico. Eso sí, interesante. Esa también sería interesante. Donde podemos meter algo de la historia de la primera revolución industrial con la máquina de vapor. Los trabajos de Sadi Carnot. Y eso se combinaría muy lindo si después hacen el curso de termodinámica, porque sabrían la primera parte de la historia de la termodinámica. ¿Sí? Ese es otro. No puedo dar todo, ¿eh? Ahí hay que elegir, ¿eh? Porque va a durar, si por ejemplo eligen lo de radiación del cuerpo negro, casi las 3 clases va a durar, porque es largo eso. Si eligen lo del éter, por ahí en una clase y media se puede dar, para que tengan una idea de los tiempos que lleva a explicar eso, porque lo lindo sería discutirlo, no darlo como, no hablo yo al cohete solo y ustedes miran. Sería hacer esto que hacemos ahora. Ustedes participan, me van diciendo cómo hace Solange, se meten ustedes, yo leí tal cosa, Yamila, interrumpen. Sería una cosa así, para participar. ¿Se entiende, no? Si no es aburrido como chupar un clavo oxidado. Profe, la ley de la radiación, cuerpos negros. Y eso ya lo dije, la primera. Es la primera posibilidad. Esa es una. Y ahí esa es la... si damos Esperá, déjalo opinar a todo, no seas tan absoluta. Te van a poner al lado de Mussolini a vos. No. Ella ya dictaminó para todo. Esperá, tienen una semana para elegirlo, no hay apuro. Todavía tenemos otro tema que quiero saber. Bueno, otra semana. Claro. Tenemos una semana, me lo mandan por correo en esta semana y yo me voy organizando para ver cuál vamos a usar. Ver el power. ¿Y con lo del calórico cuántas clases más o menos? Y el calórico ponele una o dos para ver bien la historia de la termodinámica, partiendo del calórico y llegar a la termodinámica, a las 2 leyes de la termodinámica, en forma histórica. Después, lo interesante sería, si pedimos eso, continuar con, en las clases... Estaría bueno los dos últimos temas, lo de el éter y lo del calórico. Es algo más. Y vemos cuántas clases nos quedan y ahí vemos si nos dan. Elijan primero una y arrancamos con esa y después si queda algún tiempo damos lo otro. ¿Está? Ahí sí. ¿Sí? Sí, porque si eligen solamente cuerpo negro eso lleva tiempo porque es largo. La historia es larga, son 99 años consecutivos y pasaron muchas cosas en esos 99 años, no es que fueron salteados. Era todos los días aparecía uno nuevo hablando al cohete.
Es como ahora, viste que con la pandemia todos los días aparece un idiota hablando al pedo en televisión, más o menos lo mismo. Ay, sí, estoy cansada. ¿Viste? No hay que mirar televisión. Bueno, Televisión. en ese siglo, todos los días aparecía uno nuevo hablando de la radiación de Kirchhoff. Y todo decía, si la cantidad de nombres que hay es largo y algunas cosas para tirar al tacho de la basura descartables como pañal descartable, le digo yo. Así que es muy linda la historia, pero tiene mucha gente que se metió, ¿viste? Muchas manos en un plato hacen muchos garabatos. Y impidieron mucho el avance antes de esa ley. Esa ley se conjuga mucho con el trabajo de Maxwell. Y después lo otro que tenemos es la historia de Maxwell, de la luz. Esa es la otra que tenemos, si quieren. La historia de Maxwell de la luz. ¿Sí? Si la luz es una onda o es una partícula. Esa es otra. Empieza con Christian Huygens, en Holanda, y termina, y no termina, llegó hasta hoy. Y estamos en la discusión todavía. 1650 hasta hoy. Una historia de unos cuantos siglos donde todo el mundo opinó, todo el mundo dijo algo y nadie dio en la tecla todavía. Sería una linda historia para discutir. Yo hablaría un poco hasta siglo XX, no me extendería mucho más. Dejar la puerta abierta, empezaríamos con Huygens y llegaríamos hasta siglo XX. Ahí les haría leer una discusión antigua entre Newton y Huygens, que tengo escrita, que está publicada en un libro, que después se los voy a dar. En esa historia tengo una discusión antigua entre ellos. Esa es otra linda historia para ver, que tiene mucho que ver con la historia del éter. Tanto el calórico como la luz, como el éter, están atravesados por pujas filosóficas inclusive. Todas, porque son todas sustancias, fluidos, raros, que después se transformaron en el término energía. De hecho, yo al principio cuando usted dijo, a ver, qué era lo que le gustaría, a mí me fascina lo poco que he leído de traducciones de Principia, de Newton. De verdad que filosóficamente, de hecho él estaba atravesado con un montón de contrariedades que las manifiesta ahí, ¿no? Totalmente. Si vos lees el libro de Boido, ahí te lo aclara él. Claro. Te dice todas las contradicciones que él tenía. Una de ellas es decir que era la fuerza. La fuerza. Totalmente. La fuerza motora de algo. Él no pudo dar nunca fe de eso. Y al nunca poder dar fe de eso, lo único que quedó fueron las interpretaciones de Leibniz y de los seguidores de Descartes. Era la fuerza, la cosa, eso medido por unidad de tiempo o eso medido por unidades de distancia, que eran dos caras de la misma moneda. Ahí donde se conjuga un poco la ley de Newton, las teorías de Newton, pero él nunca pudo dar Tampoco le interesó avanzar más, porque él nunca pudo avanzar más. Por ejemplo, ¿cómo pensaba Newton? Cuando alguien le dice ahí a Andrés, fíjense cómo pensaba Newton, ¿cómo se pensaba la ley de la caída con Newton? Ahí Boydon, el que leyó un poco el libro, capaz que lo vio. Pero, ¿cómo se pensaba la ley de la caída con Newton? Por ejemplo, yo tengo la Tierra acá. ¿Se ve la Tierra? Más o menos. Y tengo una torre acá. Y tiro un objeto. Cuando la Tierra gira, el objeto cae cerquita de la Tierra, ¿no? Hace como una especie, visto desde el giro, hace como una especie de arco, en realidad es radial. Sí. La fórmula que sacamos hoy en teórica, ¿no? Pero visto, la visión desde alguien que está afuera se ve comba, porque está girando. Si lo tiro más arriba, hace esto. Si hago una torre más alta. Y si llegara a ser una torre bien alta, ¿qué pasaría con el objeto? ¿Qué pasaría? Orbitaría. Orbitaría. Eso es poner un satélite en órbita. Llevarlo a un punto tan alto que cuando cae, nunca llegue a la Tierra. ¿Por qué? Porque le pasa por abajo la Tierra.
simple, ¿no? Ya Newton lo sabía eso. Esa es la igualdad que hay entre poner un satélite en órbita y que se caiga una manzana. La manzana se pega con la Tierra. El satélite, al estar tan alto, y eso no... ¿Qué quiere decir? Que el satélite vive cayendo eternamente. Por eso orbita. La Luna sigue cayendo a la Tierra eternamente. ¿Saben lo que calculó Newton? ¿Cuánto es esta altura y cuánto es este ángulo para la Luna y para cualquier objeto que orbita alrededor de la Tierra? Eso calcula un físico cuando tiene que poner un satélite en órbita y quiere saber para usarlo para cualquier cosa, comunicaciones, lo que sea. Calcula qué altura lo tiene que llevar y dejarlo caer, de tal manera que no se choque a la Tierra, que le pase por abajo. Porque la caída es tan alta que la Tierra le quedó lejos. ¿Se entendió cómo se pone un satélite en órbita? Newton ya lo sabía eso. Hasta calculó cuánto es esto, cuánto es este ángulo. Ese ángulo de inclinación, que es la tangente a la curva, que viene por la derivada, para la Luna es 1.63 arcos de parsec, una cosa así, en unidades estelares. ¿Él la calculó? ¿Cuánto es el ángulo de caída de la Luna? Sería eso. Por lo cual orbita la Tierra. ¿Se dan cuenta de eso? Eso Boido lo explica muy bien en el libro. ¿Lo leyeron? Está ahí en el libro, ¿eh? Sí, sí. Está muy lindo. Cuando lleguen van a ver qué interesante que es la explicación. Mírenla. La caída de los objetos. Esa es la relación. O sea, que las cosas, tener una luna que está orbitando la Tierra es lo mismo que una manzana que se cae. Nadie se preguntó por qué siempre se dice eso y nadie lo explica. Miren qué sencillo que es. La manzana que se cae es porque cae de una altura baja, toca enseguida la Tierra, se pega con la Tierra. En cambio, una cosa que está tan alta, la Tierra le pasa por abajo y orbita, sigue cayendo eternamente. Ahí fue donde Newton desarrolla ecuaciones diferenciales. Sí, exacto. No desarrolla ecuaciones diferenciales, lo escribe. Las escribe. Así. Lo escribe así. Las ecuaciones diferenciales están escritas así. Sí. Las ecuaciones diferenciales están escritas. Recién, alrededor del año 1720, escriben las primeras ecuaciones diferenciales Newton. Hacen una traducción, que no la hace Newton, la hace Leibniz. Leibniz escribe todo lo que escribió Newton con las ecuaciones diferenciales y aparecen los diferenciales de Leibniz. Por eso las ecuaciones diferenciales es muy difícil escribir y' igual a f de xy. ¿Cómo escribimos? Derivada de y respecto de x igual a f de xy. Porque esta es la notación de Leibniz. Las ecuaciones diferenciales siguen siempre las... Dentro de la historia de la matemática uno podría contar por qué una ecuación diferencial hoy en día la escribimos así. Le ponemos y' o f' o lo que sea. Pero la primada es una cosa que usó Newton al principio, cuando recién desarrolla el cálculo, que no fue en el momento que escribe los principios. Los principios son anteriores, son casi 30 años atrás. Newton cuando escribe esto tiene 20 años, 21 años. Cuando escribe el cálculo diferencial tiene un poco más, es un poco más grande, casi 40 tiene. ¿Está? Hay que mirar la historia y los tiempos en los cuales fueron escritas estas cosas. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Les gustó lo que discutimos hoy? Muy interesante, ¿no? La verdad que se tornó muy interesante. Andrés, ¿te gustó? Mucho. ¿Sí? ¿No te imaginaste que una clase de historia de la física fuese así? No, de verdad. ¿Cómo se imaginaban? ¿Cómo a lo que la cursada? De una clase de historia, ¿cómo se la imaginan? Y así, uno hablando, solo uno, sin debatir. Sí, monologando sería. A la antigua, sí. A la antigua. Como yo, cuando fui a la primer clase de historia cuando entré al secundario. ¿Saben lo que me dijeron en la primera clase de historia cuando entré al secundario? Siéntase y escriba, dijo el profesor. Entonces yo agarré el lápiz y dijo, historia, definición,
2 puntos. Es la narración verídica y cronológica de los acontecimientos del pasado que influyeron en la humanidad. ¿Vieron cómo la sé? ¿Escucharon bien lo que dije? ¿A que no saben por qué la sé? Con esas cosas. ¿A que no saben por qué la sé bien? Porque a la otra clase que la tomó, yo no la sabía. Y me puso un 0. Mi primer 0 en el colegio fue. ¿Y qué me hizo hacer para levantar el 0? A ver, ¿qué se les ocurre? Y escribir un montón de veces. No, a ver, Pablo, que más viejo, sabe lo que nos hacían hacer. ¿Qué dijiste, Pablo? Escribir varias veces lo mismo. ¿Sabés cuántas veces la tuve que escribir? ¿Cuánto era lo mínimo que te daban? Ay, 100 veces. 100 veces, ¿viste? No 100 veces tenía la mano en salmuera. Pero Ahora, ¿era efectivo el método? Era efectivo. Ahora, ¿de qué servía esa definición? ¿Escucharon? La letra con sangre entra, profesor. Es la narración verídica y cronológica de los acontecimientos del pasado que influyeron en la humanidad. Todo falso de lo que acabamos de hacer. No es ni una narración, no es ni verídica ni cronológica. Ni cronológica. Casi ni tiene cronología porque los hechos están yuxtapuestos normalmente, no son lineales. Y menos que influyeron en la humanidad, porque qué cazzo de esto influyó en la humanidad, toda la historia fue siempre cambiante. Es decir, esas son las cosas por las cuales cuando uno mira en retrospectiva su vida, son divertidas ahora, pero son cosas que uno pasó. Es interesante pensarlo, ¿no? Tampoco se podía debatir con el profesor. Sí. No, que iba a debatir. Plena dictadura, hombre. Iba a debatir, una patada. Iba a barrer. ¿Sabés lo que hacía para debatir? Le daban el escobillón como a la Pantera Rosa cuando entra al ejército. Viste que van todos, pom, 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 y a todos le dan la escopeta, y a él, como lo ve todo mal, así todo, un escobillón para barrer el piso. ¿Qué te hacían? Barrer todo el recorredor del colegio. Te tiraban querosén, acerrín con querosén en el suelo y vos largo así. Usando, a barrer. En las escuelas lo siguen usando el acerrín con querosén. Bueno, el acerrín con querosén sigue usando, pero antiguamente, cuando vos querías debatir, te mandaban a barrer. Por eso yo vivía en dirección por criticar o por preguntar cosas. ¿Te das cuenta? Entonces te salvaba de barrer. Nosotros íbamos a barrer algún lado del colegio que ya estaba limpio, lógico, porque los colegios en aquel entonces, en la época de la dictadura, brillaban, no sé si te acuerdas. No ibas a encontrar un pelo en el suelo, no sé qué carajo barría, porque cuando tiraba querosén te daba, con ese aceite, te daba lástima porque ya estaba limpio. Pero como vos tenías que barrer por haber preguntado alguna boludez, terminaba barriendo el piso. Entonces, no había ningún problema. Después que se iban todos, tenía que devolver el escobillón. Y ojo que el escobillón esté limpio también. Eran otras épocas y aprendíamos la definición igual. ¿Se dieron cuenta? Aunque no servía para una miércoles. ¿Me disculpa, profesor? Sí, escucho. Yo jamás tuve que barrer el piso. Tuve que limpiar todas las mesas del aula nomás. ¿Viste? Nada más que eso. Pero bueno, sacar los chicles. A sacar los chicles de abajo de la mesa. Bueno. Me imagino que era discutidor. Qué asco. Claro, te imaginás que conmigo la cosa iba muy mal, porque yo generalmente... Barría mucho. Yo me la pasaba barriendo, tenía el escobillón con los pelos gastados, no te preocupes. ¿Qué va a ser? Bueno, gente, por hoy nada más, estoy cansado, 9 de la noche, 12 horas con esta historieta. Espero que les haya gustado la clase, a fin de semana la estoy subiendo. Tengan paciencia que está lento internet. Y tienen la invitación para mañana a la clase de álgebra. Mañana voy a explicar varias cosas interesantes de álgebra. Quedó un problema la semana pasada, que yo estaba medio durmiéndome, estaba recansado la semana pasada y cortamos un rato antes porque yo estaba cansado y me fui a dormir con Gary. Entonces, esta semana tengo 2 personas que lo resolvieron muy bien. Quiero que lo cuenten. Entonces sería interesante si están, que lo escuchen. Ni bien arrancamos, creo que mañana vamos a arrancar entre las 2 y 2:30 álgebra. Así que bueno, les comento para el que quiera venir. Listo, no es obligatorio, lógico. Gente, me voy. Saludos a todos. Nos vemos, profe. Y hasta la semana que viene. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao.